quizás mientras esto se resuelve, pudiéramos hablar de... ¿Ya se oye? Sí. Ok, ok. Nada, estaba mencionando desde el inicio que estoy feliz que estamos aquí, pero estoy más feliz de que ustedes estén aquí a que yo estoy aquí. Pero qué bueno que estamos aquí. Y yo viví en Humacao. ¿Quiénes aquí son de esta área, del área este? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Qué bueno. Yo vivía acá yo vivía aquí en el área este, en Humacao, como 9 años. Y yo creo que ese periodo de tiempo que yo estuve aquí, determinó mucho de mi vida espiritual. En medio de victorias y fracasos. Y yo no sé quiénes son ustedes, no conozco a muchos de ustedes, yo no conozco el trasfondo de ustedes, pero yo sí sé quiénes están detrás de ustedes. Es decir, yo sí sé quiénes son los hermanos de la iglesia en el Humacao, ¿verdad? O los hermanos que apoyan la organización aquí en Humacao. Y sí estoy seguro de que independientemente quién usted sea por lo que haya pasado, si usted se entrega al cuidado de esos hermanos, usted va a progresar espiritualmente. Te lo digo porque fue mi experiencia durante esos 9 años y por eso aprecio mucho los hermanos aquí en Humacao. Por su amor, su cuidado y su tierno cuidado. ¿Ven? Nada, solo quería decir eso rapidito. Ok, ¿quién puede decir el tema general de esta conferencia? No de este mensaje. ¿Puede decirlo en voz alta? Bien, ese es el título del mensaje 3. Pero ¿cuál es el tema general de la conferencia? Lo encontramos. Amén. La experiencia de Cristo en Filipenses. Y aprecio, en el mensaje 1 vimos la obra de Cristo para la experiencia de Cristo, ¿verdad? El Señor desea que nosotros le experimentemos, pero Él tuvo que realizar ciertos pasos para poder experimentarlo. Por ejemplo, ahorita yo estaba aquí en el receso, yo vivo en Humacao, así que yo sé lo que son los granitos. Y yo estaba, yo quiero granitos, pero los granitos no estaban aquí. Los granitos estaban lejos de mí. Así que yo me quedé solo con el deseo de comer granitos. Nunca pude comer granitos porque no estaban donde yo estaba, ¿verdad? Pero el Señor se procesó. Él habitaba en luz inaccesible, se encarnó, tuvo un vivir humano, murió, resucitó, ascendió, llegó a ser el Espíritu vivificante y se impartió en nosotros. Así que hoy, ese Cristo que habitaba en luz inaccesible, hoy mora en nuestro espíritu. Así que no necesitamos tener la misma experiencia que yo tuve, ¿verdad? De que los granitos estaban allá y yo estaba acá y no pude experimentar los granitos. Hoy, el Dios triuno mora en nuestro espíritu. Amén. Debido a que Él se procesó, por lo tanto, podemos experimentarle. Ese es el proceso que Él pasó. De hecho, la obra que Él realizó, lo cual fue un proceso. Y aprecio que en ese proceso de encarnación, vivir humano, muerte, resurrección, ascensión, Él descendió como el Espíritu y a todo aquel que le haya recibido mora en su Espíritu. Él pasó por ese proceso para producir también la iglesia. Y aprecio mucho que el hermano Luis Daniel en ese mensaje mencionó varios puntos. Uno de los puntos con los cuales yo me quedé es que Efesios habla de la iglesia, ¿verdad? Filipenses habla de la experiencia de Cristo y el libro de Colosenses habla de Cristo como cabeza. Y es por medio de la experiencia de Cristo que se une el cuerpo y la cabeza en nuestra experiencia, ¿verdad? Para mí eso fue, wow, Señor, yo necesito experimentar más a Cristo. Y otro punto que aprecié mucho de ese mensaje 1, la verdad es que solo voy a mencionar un punto más porque todo estuvo muy rico, pero este punto de que
Este Dios que tenía en Filipenses 2 forma de Dios, no estimó como el ser igual a Dios, ¿verdad? Como cosa que aferrarse, sino que él se despojó, ¿verdad? Así que él dejó su posición, su posición para llegar a ser un hombre humilde, para servirnos a nosotros. Eso fue lo que él hizo por medio de su encarnación y en su vivir humano. Así que aprecié esos puntos del mensaje 1. Del mensaje 2, aprecié mucho, ¿verdad? Hablaba de vivir a Cristo, que estaba enfocado en el capítulo 2. Y un puntito que aprecié ahí es que para vivir a Cristo, yo necesito comerle, ¿verdad? Juan dice, el que me come, él también vivirá por causa de mí. Así que no hay manera de vivir a Cristo si no es comiéndole. Qué precioso, ¿no? Incluso el primer mandamiento que Dios le dio al hombre, incluso en Génesis, estaba relacionado respecto a lo que debía comer, ¿verdad? No era a esto, no a esto, sino era con respecto a lo que comiera. Así que para vivir a Cristo se requiere comer a Cristo. Señor, queremos comerte más. Amén. El tiempo avanza y quisiera mencionar unos puntitos antes de entrar en el bosquejo que son parte de la carga de este mensaje. El primero es en Filipenses 1. Ok, Filipenses habla de la experiencia de Cristo. Y en Filipenses, bueno, déjame mencionar esto. Sabemos que Filipenses le escribió el apóstol Pablo. Es un libro corto, tiene solamente 4 capítulos. Cuando el apóstol Pablo lo escribió, él no estaba en el Hilton, sino que él estaba en la cárcel, ¿verdad? Y allí él escribió el libro de Filipenses y todo lo que se revela allí. Así que así se escribió el libro de Filipenses. Y en Filipenses 1 hay un versículo que por lo menos yo atesoro mucho y atesoro. Filipenses 1:19, el apóstol Pablo, estando encarcelado, dice, de hecho, sería bueno si todos lo buscamos. ¿Todo el mundo lo tiene en la Biblia? Quizás verlo es bueno, aunque yo se los lea y yo les hable, verlo ayuda. Filipenses 1:19 dice, de hecho, si nosotros miramos, comienza el apóstol Pablo diciendo, porque sé, y al final dice, esto resultará en mi salvación. Aprecio mucho porque ahí el apóstol Pablo no dice, puede ser, o quiera Dios, o yo espero. El apóstol Pablo estaba seguro y él dijo, porque sé. Y al final dice, esto resultará en mi salvación. Y allí no es la salvación inicial, ¿verdad? Sino que es la salvación que experimenta en su diario vivir. Todos recibimos al Señor en algún momento de nuestra vida, pero todos necesitamos ser salvos de nuestros pensamientos, de nuestras consideraciones, de nuestros deseos que son contrarios a los deseos de Dios. Muchas cosas que necesitamos ser salvos. Quizás en ese momento el apóstol Pablo necesitaba ser salvo de quejarse, quizás, ¿verdad? No sé, o de no expresar a Cristo. El asunto es que el apóstol Pablo dice, sé que esto resultará en mi salvación. Pero uno mira, ok, ¿cómo el apóstol Pablo sabía que esa situación que él estaba pasando, y aquí todos tenemos situaciones, ¿cómo el apóstol Pablo sabía? Esto va a resultar en mi salvación. Y ahí esto es su encarcelamiento, es decir, él estaba encarcelado. Continúa el versículo. Porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Para mí es bien precioso, porque ahí el apóstol Pablo estaba encarcelado, pero su encarcelamiento, dígase cualquier situación por la cual estemos pasando, no aisló al apóstol Pablo de los otros miembros del pueblo, ¿verdad? Él está pasando por esa situación, pero los santos estaban orando por él. ¿Por qué eso iba a resultar en su salvación? ¿Por qué el apóstol Pablo estaba seguro de que eso iba a resultar en su salvación?
por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Él sabía, el cuerpo está orando. Y si el cuerpo ora, yo he de recibir la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Y lo menciono por dos cosas. Todos aquí, todos. Cada uno. Si coge uno, podemos hacer un libro de situaciones por las cuales ha pasado, está pasando y las que nos esperan. Pero muchas veces la estrategia del enemigo va en dos cosas. Uno, tú estás solo. El cuerpo no está contigo. Dos, Dios te abandonó. Dios es malo. ¿No ha sido esa muchas veces la experiencia? Uno pasa por una situación, sentimiento, soledad. Piensa en cuanto a Dios. Dios no me ama. Dios no es bueno para con el hombre. Pero aquí, el apóstol Pablo sabía que eso iba a resultar en su salvación por dos cosas. El cuerpo estaba orando y recibe la abundante suministración del Espíritu de Jesús. Y para mí es bien precioso porque si uno lo mira, si yo no veo este versículo y yo leo el libro de Filipenses y el libro de Hechos y el pasaje que Daniel nos habló, que estaba en el cepo, en el calabozo, no solo en el calabozo, la escritura dice en el calabozo de más adentro. Y estaban ahí y estaban orando y cantando. Yo pienso en eso y yo digo, ese hombre, él ahí, es o un extraterrestre o un superhéroe, es algo sobrenatural. Es inalcanzable. Pero si uno mira, uno sabe que él es capaz de que eso resulte en su salvación, no por él mismo, sino por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu. Nada, yo sé que es cortito, pero por lo menos ese punto a mí en particular me aprecia y lo aprecio. Igual, usted está en la universidad, se está colgando en el examen, incluso quizás no estudió lo suficiente y yo perdí muchas oportunidades de esas. A veces uno queda acá, pero hermanos, oren por mí. Tengo el examen. No significa que va a sacar A, si no estudió, quizás no va a sacar A, ¿verdad? Pero por otro lado, quizás va a experimentar salvación. Y va a estar, el cuerpo está conmigo, yo no estoy solo. Así que en principio lo traigo solamente para que estemos, nos tenemos los unos a los otros. Estamos aquí corriendo todos la misma carrera. Amén. Otro punto, ya este es entrando en Filipenses 3. De hecho, el título de este mensaje, ¿qué tal si todos lo leemos? Mensaje 3. ¿Qué tal si leemos el 1? Los versículos 3, 7 con el corazón del crimen y una invitación dentro de la iglesia. Bien. Si Pablo estuviera hoy con nosotros aquí y hoy tuviéramos, ¿verdad? Y le hiciéramos alguna pregunta, no, ¿cómo tú lo hiciste? Quizás él nos le diría, lean Filipenses capítulo 3. Y antes de entrar en algunos detalles de Filipenses capítulo 3, quiero mencionar un punto más, creo, antes de entrar en el bosquejo. En Filipenses 3, no, Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 14. En esos dos versículos, el apóstol Pablo menciona una palabra dos veces. Y esa palabra debe llegar a ser el principio rector de nuestra vida cristiana. Y yo me di cuenta, Señor, hazlo en mí. En realidad, yo no sé, yo leo todas estas cosas y yo me encuentro bien escaso y lo único que puedo decirle es, Señor, yo quiero vivir de esa manera. Y esas dos palabras son prosigo. El apóstol Pablo en el versículo 12 dice prosigo. El apóstol Pablo en el versículo 14 de ese mismo capítulo dice prosigo. Pero si nosotros miramos ese capítulo, esos versículos, uno lo toma aquí, por lo menos yo, ¿verdad? Yo lo tomaba de manera general. Yo necesito
proseguir. Yo necesito olvidar lo que queda atrás y extenderme y proseguir. Y por un lado sí, pero en estos días mientras consideraba esos versículos y esa palabra en particular, yo me di cuenta, aquí hay algo más. Hay algo más detrás de esa palabra, proseguir. Si nosotros miramos, esa palabra proseguir es perseguir. ¿Saben? Y mientras yo consideraba delante del Señor mi situación espiritual, yo decía, Señor, yo he cometido muchos fracasos. Caso de Pedro, pero yo te amo. ¿Verdad? Pedro fracasó y el Señor dijo, ¿me amas? Tú sabes, tú lo sabes todo. Ahorita una hermana dijo eso, tú sabes. Así que en cierto sentido, amamos al Señor, en cierto grado, ¿verdad? Queremos amarlo mucho más. Pero en cierto grado, amamos al... ¿Quién ama al Señor aquí? Amén. Bueno, qué bueno. Ok. Pues amamos al Señor. Quizás todos nos hemos dado cuenta en diferentes circunstancias. Señor, yo te necesito. ¿Alguien aquí necesita al Señor? Amén. ¿Verdad? En Juan, quizás ustedes han entrado, están los 9 casos, y en esos 9 casos uno se da cuenta, la necesidad del hombre es la vida. Y quizás en nuestra vida diaria uno gradualmente se va haciendo consciente, Señor, yo te necesito. A veces uno siente que tiene muchas necesidades, pero esas necesidades es porque en nuestro corazón hay un vacío eterno y lo que necesita es a Dios. No sé si usted le ha pasado. Uno siente que necesita un montón de cosas, pero cuando disfruta al Señor, muchas de esas cosas que uno siente que necesita desaparecen. Uno se da cuenta, porque yo necesito disfrutar al Señor. Bueno, está esta palabra, proseguir, que es perseguir. Para no desviarme mucho, yo me di cuenta, Señor, yo siento que yo te amo. Yo siento que yo te necesito. Yo siento que yo te busco. Pero me di cuenta por otro lado, Señor, yo te persigo. Y yo me di cuenta, yo no te persigo todavía. Pero sí, no nos debemos quedar ahí. El apóstol Pablo perseguía a Cristo. Y mi oración era, Señor, yo quiero perseguir. Es posible vivir una vida cristiana en las cuales tengamos encuentros casuales con el Señor. Dígase, no se levanta, sigue la vida por ahí, ¿verdad? Sé que nos hablaron de tener un tiempo con el Señor, ¿verdad? En la mañana, pero a veces uno se lo salta. ¿Quién no se lo salta? Todos nos lo hemos saltado. Y uno sigue por ahí quizás en el día y finalmente llega al estudio bíblico o tiene un tiempo con algún hermano y ahí se encuentra con el Señor y aleluya, qué bueno, está con el hermano, ¿verdad? Y disfrutan ahí, Señor. Oh, sí, Señor, qué bueno. Aleluya, aleluya. Bueno, Señor, ya me voy para la clase. Y ahí se quedó el Señor y uno sigue viviendo de una manera normal, ¿verdad? Haciendo muchas cosas. Y quizás tuvo un encuentro casual con el Señor. Y eso no está mal. Pero al menos mirando el modelo del apóstol Pablo, porque él aquí habla de que la experiencia de Pablo es un modelo para nosotros. Y si él es nuestro modelo, es que nuestra experiencia debe ser como la de él. Entonces yo decía, Señor, yo no te persigo, pero yo quiero perseguir. ¿Verdad? Es posible yo levantarme hoy, llamar al Señor, quizás buscar al Señor, tener la necesidad de tener el sentir de, Señor, yo te necesito, pero Señor, yo quiero ir en pos de ti. Pareciera que el apóstol Pablo es como si se levantara y él dijera, Señor, hoy no te me vas a perder. Señor, hoy yo voy a ir detrás de ti. Hoy yo te voy a encontrar donde tú estés. En donde tú estés, yo te voy a encontrar. Señor, yo no me voy a acostar en este día sin encontrar. Y en cierto sentido yo oraba, Señor, si el apóstol Pablo proseguía, te perseguía, por favor, normaliza mi experiencia. En muchas situaciones en nuestra vida diaria, las cuales son situaciones concretas, reales, propias de nuestra vida humana, muchas veces y poco a poco uno se va haciendo consciente, el Señor está en esa situación. Ahora, yo necesito obtener a Cristo en esa situación. Y en muchas ocasiones yo me he dado cuenta, hay situaciones que traen un Cristo
que pareciera ser que esa situación va a pasar solamente una vez. Y si yo no echo mano de ella, pierdo la oportunidad. Pierdo la oportunidad de tener a ese Cristo. Nada, no quiero ser muy largo con esto, pero por lo menos en mí eso es lo que estaba brotando. Señor, produce en mí, incluso produce en cada uno de estos jóvenes, Señor, estos que te persiguen, que podemos ir en pos de ti para ganarte y para obtenerte. Y miren qué precioso esto. Perdón. Uno considera, Señor, yo soy un pecador. Tú sabes que yo soy un fracaso. O sea, no, eso. Pero miren esto. Dios en su economía cogió al pecador más grande, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era Pablo antes de su conversión. Saulo de Tarso perseguía a los cristianos y los mataba. Pero Dios en su economía escogió al más grande de los pecadores. Y según Primera de Timoteo 1:19 dice, pero por esto me fue concedida misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su longanimidad y quedara yo como modelo para los que habrían de creer en él para vida eterna. De hecho, el versículo antes dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así que el Señor escogió en su economía a Pablo, el primero entre los pecadores, el más grande, Saulo de Tarso, para hacerlo un modelo de alguien que podía ir en pos de Cristo. Ahora yo me estaba preguntando este detalle. Señor, ¿cómo yo puedo tener este espíritu de búsqueda? ¿Cómo yo puedo tener esta desesperación? O sea, yo sé que todos estamos aquí, todos amamos al Señor. Señor, pero yo no quiero perder mi vida. Yo quiero ir en pos de ti. Si en tu misericordia tú nos has puesto aquí, tú tienes que hacer algo con nosotros. Ahora bien, ¿cómo obtenemos este espíritu de búsqueda para no vivir una vida, pues si hoy tengo ganas? Y es normal, ¿sabes? No estoy diciendo que de un día para otro eso va a causar, pero es bueno ver el modelo que muchas veces está muy por encima de donde nosotros estamos. Pero si vemos el modelo conforme a la escritura, uno puede orar de manera apropiada. Señor, eso es lo que yo quiero. Señor, hacia ahí es que yo me dirijo. A eso es lo que yo quiero alcanzar. Señor, yo no quiero ser engañado viviendo una vida rutinaria, de iglesia, donde hoy tengo ganas, otro día no tengo ganas. Señor, yo quiero ir en pos de eso. Y eso eres tú. Tú eres mi meta. Yo quiero proseguir para ganar a Cristo. Ahora bien, yo me preguntaba, Señor, ¿cómo? ¿Cómo yo puedo tener este espíritu de búsqueda? Esta desesperación para ir en pos de ti. ¿Saben? Esto nosotros mismos no lo podemos producir. Sí podemos orarlo. Señor, concédeme tal desesperación, tal espíritu de búsqueda. Por otro lado, es posible que aún abriéndonos al Señor y orando al Señor, posiblemente Él no nos los dé directamente. Muchas veces el Señor, en su soberanía y en su arreglo, permite que nosotros podamos recibir este espíritu de búsqueda, este anhelo de urgencia, de desesperación, pero a su vez lleno de esperanza, de ir en pos del Señor por medio de los otros miembros del cuerpo que tienen este espíritu de desesperación. ¿Eh? Entonces, yo decía, y me acordaba incluso en mis años universitarios, donde ni les voy a contar, pero sí había muchos hermanos allí que iban en pos de Cristo. Ellos tenían como un dínamo interno que iban en pos de Cristo. Y dije, Señor, yo quiero eso. Y yo me recostaba de muchos de esos hermanos. Y tenía tiempo con ellos en la palabra. A veces alguno era a las 6 de la mañana. De hecho,
Creo que algunos están aquí, pero, pero era temprano. Yo no la podía hacer. Yo sabía, Señor, si es por mí, es difícil. Pero Señor, el Señor concede a los hermanos. De hecho, si nosotros miramos el apóstol Pablo en Filipenses, hay una porción y ya yo creo que con esto cierro este punto y entro en el bosquejo. Pero este asunto de que el apóstol Pablo dijo que él estaba dispuesto, él deseaba partir, pero por causa de los filipenses estuvo allí, ¿verdad? Así que el hecho de que el apóstol Pablo estuviera allí con los filipenses causaba que ellos progresaran, porque él llegó a ser allí como un canal que los podía suministrar. Entonces, hay hermanos así de los cuales nosotros podemos acercarnos y que se produzca en nosotros tal desesperación. Ahora yo voy a entrar en el bosque, pero si usted y yo en esta noche podemos sacar unos minutitos y decirle, Señor, yo te persigo y veamos qué Él nos dice, ¿verdad? No sabemos, quizás el Señor dice, mira, sí, me estás persiguiendo, quizás no mucho. Bueno, pero abrámonos al Señor, quizás con ese punto, Señor, yo te amo, yo te necesito, yo te busco, pero Señor, yo te persigo. Esta era la actitud del apóstol Pablo, presentada en este capítulo que él nos habla como nuestro modelo. A. Podemos leer la A. A ver, el apóstol Pablo, vamos a leer quizás este versículo. Las hermanas pueden leer el versículo 4, hermanos 5 y todos 6 de Filipenses. No es la primera referencia que está allí, es la segunda referencia. Filipenses 3, hermanas, el versículo 4, hermanos, el versículo 5 y todos juntos el 6. Amén. Cuidado a los octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de Efraín, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a ser perseguidor, y en cuanto a la justicia, que es la ley, era El currículum vitae del apóstol Pablo. Es como que el apóstol Pablo tenía muchas cosas de las cuales gloriarse. De hecho, quizás nosotros no entendemos mucho de lo que significa todo eso, y no voy a entrar en eso por causa del tiempo, porque quizás porque no somos judíos, pero todo esto aquí, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo, era puro, de seguro, sus padres eran hebreos, y los padres de sus padres, ambos eran hebreos, y los padres de sus padres, su sangre era pura. Bueno, y por ahí sigue. Así que el apóstol Pablo había ganado muchas cosas. Leamos Filipenses 3, 7 al 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aún estimo todas las cosas como pérdida. Amén. Así que el apóstol Pablo había ganado muchas cosas. Pero llegó un momento en que todas esas cosas que él había ganado eran como un impedimento para que él ganara a Cristo. Así que él cogió todas esas cosas y las estimó como pérdida. Es decir, está Cristo y hay muchas cosas para que, vamos a poner que hay un vaso. Para que Cristo lo llene, tiene que vaciar todo lo demás. Las dos cosas no pueden estar. Ahora bien,
Puede que uno diga, eso es difícil. Sí, pero si miramos la experiencia del apóstol Pablo, vamos a leer Gálatas y después vamos a entrar en el otro punto para desarrollar el puntito un poquito más claro. Bien, Gálatas 1:13. Porque habéis oído acerca de mi conducta. Otro tipo en país que recibía sobremanera la iglesia de Dios y la apostolaba. Y en el judaísmo hay siendo mucho más celoso de las decisiones de mis padres. Así que el apóstol Pablo en cuanto a esto aventajaba mucho, ¿verdad? Pero voy a tratar de resumirlo porque con todos los versículos así quizás se me hace un poquito difícil. Disculpe. No tengo esa capacidad. Perdón. Pero miren esto. El apóstol Pablo, él había ganado muchas cosas. Él era una persona muy capaz. Él obtuvo todas esas cosas. De hecho, él dice en esos versículos, en Filipenses 3, él dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahí él estimó como pérdida lo que era ganancia, ¿verdad? Por amor de Cristo. El versículo siguiente dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas, aquí lo que era ganancia. En el siguiente versículo, él estimó como pérdida todas las cosas. Como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ok, el cuadro es el siguiente y lo voy a presentar así, lo siento, me perdonan. El apóstol Pablo, como mencioné ahorita, había ganado muchas cosas. De hecho, él era celoso de la ley. Él iba camino a Damasco y estaba persiguiendo a los creyentes. Mientras él iba camino a Damasco, el Señor se le apareció. Y dijo, Saulo, Saulo. Saulo cayó en ti y dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Soy Jesús, ¿verdad? No, ahora, perdón. Soy Jesús, ¿por qué me persigues? El asunto es que en ese momento el apóstol Pablo pudo ver la excelencia de Cristo. Para el apóstol Pablo, antes de su conversión, la ley era lo más excelente. Y él tenía celo por ella. Él vivía la ley. Pero cuando el Señor se le apareció, él se dio cuenta, hay algo más excelente. Y este es Cristo. Él pudo ver la excelencia del conocimiento de Cristo. Por ejemplo, vamos a poner que esta botella es excelente. Pero si está aquí, usted nunca va a conocer su excelencia. Para conocer su excelencia, tiene que ser revelado. Cuando es revelado, usted ve la excelencia de la botella. Yo puedo hablarle y usted va a tener un conocimiento quizás excelente de la botella si invertimos un buen rato hablando. Pero aún así, la botella no es suya. Usted tiene la excelencia conocimiento, no la botella. La botella tiene que ganarla. En principio, esa fue parte de la experiencia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo recibió una revelación y él comenzó a ver la excelencia de esta persona. Cristo en su persona es excelente, pero él no tuvo, perdóname, él no tuvo la persona, él tuvo la excelencia del conocimiento de Cristo. Cuando él tuvo la excelencia del conocimiento, que la obtuvo por medio de revelación, él se dio cuenta. Todo esto que yo tengo es basura, es cierto.
Y entonces, aquí el punto es, el apóstol Pablo, de hecho, yo tengo aquí, solo quiero leerles como 20 aspectos de Cristo que escribí ahorita o que los tomé. Porque es posible que nosotros, yo no sé si a usted le pasa, pero si yo conozco al Señor Jesús solamente como el Redentor, pues ya yo experimenté todo lo que el Señor Jesús es. ¿Verdad? Pero si nosotros vemos cuán maravilloso, amplio es este Cristo, uno dice, Señor, yo quiero ganarte en estos diferentes aspectos. Y solo voy a mencionar algunos que escribí. Les voy a mencionar algunos. Cristo es nuestro pastor. Ok, no importa. ¿Qué tal? Yo lo voy a mencionar y usted diga amén. Amén. Cristo es nuestro pastor, nuestro descanso, el Hijo del Dios viviente, el sol naciente, el samaritano. Él es la palabra. Él es Emanuel. Él es el Hijo amado. Él es la gran luz. Él es el médico. Él es el novio. Él es el vino nuevo. Él es aquel que cambia la muerte en vida. Él es el Hijo inmensurable de Dios. Él es la Pascua. Él es la resurrección. Él es aquel que lava los pies de los discípulos. Él es aquel que imparte vida. Él es príncipe y salvador. Él es la porción de todos los santos. Él es nuestra comida y bebida espiritual. Él es la gracia. Él es nuestro sumo sacerdote. Ya estoy terminando. Él es el capitán de nuestra salvación. Él es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Él es la suprema preciosidad. Él es el árbol de la vida. Él es el maná escondido. Él es el león cordero. Y eso en realidad no es mucho comparado a todo lo que es. ¿No es precioso esta persona? Sí. Ok. El apóstol Pablo recibió revelación, estimó todas las cosas como pérdida, es decir, pagó el precio para entonces ganar aquello que le fue revelado. ¿Eh? Ahora, ok. Para recibir revelación, ¿cómo recibir revelación? ¿Verdad? Si el Señor tiene que revelarse a mí para que haya un cambio en mi concepto de lo que es valioso, quizás para mí lo más valioso es mi educación, quizás para mí lo más valioso es mi familia, quizás para mí lo más valioso es mi perro, quizás para mí o para usted lo más valioso es el carro, quizás para usted lo más valioso es el juego de PlayStation. Y por medio de la palabra se obtiene revelación. No hay duda, creo que fue ayer que se nos dijo, cuando el corazón se ve, ¿verdad? Ese fue el versículo que oramos esta mañana, segunda de Corintios 3, cuando el corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Entonces, por un lado, Señor, venimos a tu palabra,
por otro lado, Señor, yo vuelvo mi corazón a ti. Mientras estoy aquí leyendo la palabra, no quiero que mi corazón esté pensando en la clase. Señor, mientras estoy aquí leyendo la palabra, no quiero que mi corazón esté pensando en esta persona. Señor, mientras estoy aquí con los hermanos y en la reunión, oh Señor, llevo todo el día en la universidad haciendo tantas cosas. Yo ni me he acordado de ti durante todo el día, pero llegué a la reunión. Oh Señor, Señor, ¿qué tal de esta oportunidad? Señor, de yo sencillamente volver mi corazón a ti, olvidándome de todo asunto, porque hay asuntos, olvidándome de toda persona, de todas las cosas. Señor, en este momento, yo quiero que tú remuévalo. Señor, en este momento concédeme una revelación fresca de tu persona. Señor, si tú dices que tú eres real, revélate a mí. Entonces, es como que aprovechar cada oportunidad. Para mí, yo siento que nosotros somos gente bien bendecida. Yo me siento una persona bendecida de estar rodeado de gente que ame la palabra. Te digo, y ustedes están en la universidad y uno pasa por la universidad y uno se da cuenta, hay gente que ama al Señor, pero ellos no entran en la palabra. Y yo no estoy juzgando a nadie, ni señalando a nadie, pero la realidad del caso es que si no está en la palabra, no hay manera de obtener revelación. Si no hay revelación, si nosotros, y quien nos revela al Hijo es el Padre. Amén. Entonces, si no hay revelación, ¿cómo puede haber un cambio en mi concepto de los revelados? Entonces, nada, yo solamente estoy agradecido. Y lo digo, lo traigo porque los otros días estaba hablando con un muchacho en la universidad. Parecía que era creyente, él era creyente, pero él me estaba mencionando cómo su vida cristiana estaba siendo un poco perturbada porque habían creyentes que él me dio como que Daniel estaba conmigo. Que una de las cosas que él dijo como que tenía mucho dinero y era millonario. Y le dije, mira, brother, no le dije así, ¿verdad? Pero le dije, mira, brother, yo leo la Biblia y yo no me dejo llevar por lo que vea por aquí. Hay gente que aman al Señor, pero quizás uno coge esta partecita de la escritura, ¿sí me di cuenta? Hay que entrar en la palabra. Bueno, resumidas cuentas, para no quedarme en este punto, qué bueno que tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Que estamos rodeados de gente que ama la palabra de Dios, por medio de la cual podemos recibir revelación para ganar a esta persona. Amén. De hecho, si nosotros miramos este punto, dice la excelencia de la persona, ya vimos, la persona de Cristo es excelente, es excelente. La excelencia del conocimiento de Cristo y ganar a Cristo y conocer a Cristo. Decía, ¿no lo conoce o no lo conoce? Bueno, por un lado, cuando nosotros entramos en la palabra, en Filipenses 3:8 habla del conocimiento. Ahí conocimiento es por revelación. Filipenses 3:10 vuelve y menciona conocimiento, pero ahí el conocimiento es por experiencia. Y todos nosotros necesitamos el conocimiento por revelación y necesitamos el conocimiento por experiencia. Todos nosotros necesitamos progresar, pero todo comienza por medio de la palabra. ¿Verdad? Él se nos revela y muchas veces después el Señor nos pone en situaciones propias para esa experiencia. Por ejemplo, yo estaba considerando, voy a mencionar esto rapidito, pero mira esto, en Filipenses 3:10, el apóstol Pablo estaba encarcelado. Y allí él dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Saben? Cuando el apóstol Pablo escribió Filipenses, ya habían pasado como 20 y pico de años desde que él había recibido al Señor. Y si uno mira, ya él había escrito gran parte del Nuevo Testamento, quizás sin darse cuenta, pero ya él había escrito Romanos, ya él había escrito Corintios, ya él había escrito Gálatas y había escrito Primera y Segunda Tesalonicenses. Para cuando él escribió Filipenses, ya él había escrito todo eso. Entonces, en ese momento, él todavía anhelaba conocer a Cristo de una manera experiencia. Pero es interesante, en su encarcelamiento, él quería conocer a Cristo. Si nosotros miramos en Segunda de Corintios, y esto es rapidito, solo es para
a veces decía, Señor, yo no quiero sonar como que uno siempre está hablando de situaciones, pero la verdad del caso es que si nosotros miramos el libro de Filipenses, nos habla de experimentar a Cristo y la experiencia de Cristo no se da en el aire. La experiencia de Cristo se da en situaciones concretas. Si no hay situaciones, no hay experiencia de Cristo. El Señor permite que uno se encierre en su cuarto y vive ahí en su cuarto y no hace más nada. Es bien difícil experimentar aquí. Pero uno sale por ahí y de momento a alguien le toca bocina. Oh, Señor, Señor. Y son diferentes oportunidades que nos permiten experimentar a Cristo. Pero quiero mencionar esto. En Filipenses 3:10, Pablo estaba en la cárcel y él conoció a Cristo. En 2 Corintios 1:8 y 10, Pablo dice que estaba abrumado sobremanera. ¿Usted se ha sentido abrumado sobremanera alguna vez antes de un examen? El apóstol Pablo estaba abrumado sobremanera. De hecho, yo creo que ese versículo más adelante dice que ellos perdieron toda la esperanza de vivir. Pero después dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Amén. Así que en esa situación, él conoció. De hecho, en el caso de Pedro, Pedro negó al Señor. Después el Señor fue, Pedro, ¿me amas? Finalmente ahí tuvieron su transacción. Pero él pudo conocer el amor de Dios, la misericordia de Dios de una manera más profunda. En este asunto, no solamente en situaciones externas, sino incluso en nuestras situaciones internas. Muchas veces podemos conocer al Señor. Segunda de Corintios 12:7. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aún en nuestra debilidad podemos conocer la gracia todo suficiente de Cristo. El asunto es, Cristo es excelente. Y Él nos da diferentes experiencias, externas e internas. Y son oportunidades para nosotros poder echar mano y experimentar. Ya yo no sé ni dónde estoy, me perdona. Pero es que estoy tratando de avanzar y coger el bosquejo y todo. Pero si nos quedamos con esto, en nuestras situaciones no estamos solos. El cuerpo está con nosotros. El cuerpo ora. Y si nosotros oramos por el cuerpo ora por nosotros. Daniel ahorita mencionó un punto que para mí fue como que en este último mes, ¿por cuántas personas hemos orado? Hay muchas personas a nuestro alrededor que necesitan oración. En este último mes, ¿por cuántas personas lloran? Quizás Neyel necesita mi oración. Yo necesito la oración de Neyel. Quizás Neyel necesita mi oración y yo necesito la oración de Neyel. Bueno, es excelencia. Tenemos que conocer su excelencia. Ah, ese era el punto que estaba mencionando. El cuerpo. Si nos quedamos con estos puntos, está el cuerpo, está con nosotros. No estamos solos. Y el espíritu resultará en nuestra salvación. Y ustedes en sus años universitarios, la verdad es que yo a cada rato, ¿saben? En San Juan hacemos almuerzo y eso. Y a veces vienen nuevos. Y yo a veces les digo, mira, aquí hay un montón de gente que no te conoce, pero te ama. Y la verdad del caso es que, mira, aquí hay de todo para que no te des de baja. No te des de baja de la universidad. Aquí hay un montón de gente que tiene un montón de cosas. Mira, la ayuda que tú necesitas, aquí donde tú. A Fabio yo se lo digo. Fabio llegó en estos días. Pero yo dije, Fabio, bro, no te des de baja. Mira, lo que tú necesitas, que hay un montón de gente. Nosotros estamos en un ambiente privilegiado. Bueno, continuamos. Si nos quedamos, ese punto. Señor, produce en mí esta desesperación. Señor, aún, ¿a quién yo puedo juntarme de los hermanos que están a mi alrededor? Que yo pueda tener este avance para buscar. Y número 3, reconocer. La excelencia del conocimiento de Cristo viene por medio de revelación. La revelación la obtenemos por medio de las palabras. Incluso en las reuniones obtenemos revelación. Esa debe ser buscar, Señor, cómo yo quiero que tú te reveles a mí hoy. No debe ser normal que vivamos un día sin revelación, no hay duda, yo sé, en los años universitarios, pero lo normal en nuestra vida cristiana debe ser, Señor, cada día yo recibo revelación, cada día yo recibo un poquito de luz en la palabra. Amén. Señor, normaliza mi experiencia de la vida cristiana. Señor, no quiero vivir de una manera normal,
¿verdad? No es como que, pero por otro lado, pues, eso es lo que menciona la Biblia, ¿verdad, Señor? Normaliza. Por otro lado, cuando vemos eso, todo lo demás pierde valor, ¿verdad? Así yo me doy cuenta, Señor, yo necesito verte más. Todavía valoro muchas cosas. Necesito más revelación de tu persona. Aún quita muchas otras cosas. Y eso va a resultar en que ganemos a Cristo. Entonces, ese Cristo que ganemos es nuestro, ¿verdad? Por ejemplo, yo estaba pensando, ¿saben? A nadie le gusta ser limitado. A mí no me gusta ser limitado. Pero el Señor fue limitado. Él habitaba en luz inaccesible y vivió por 33 años y medio. Hombre, fue completamente restringido. A mí no me gusta ser limitado, la verdad del caso. Pero quizá esta es la experiencia. Usted escuchó que el Señor es aquel que se limitó, ¿verdad? Está limitado, el Señor se limitó. Y usted quiere conocerlo como aquel que se limita. Y quizá uno está en la universidad y se da cuenta que quiere ir a un lugar, pero el Señor no quiere ir a algún lugar. Pero entonces uno empieza a tener transacciones. Señor, yo quiero ir a este lugar, pero tú no quieres ir a este lugar. Señor, te necesito. Tú has sido limitado, pero yo no quiero ser limitado, yo quiero ir a ese lugar. Oh, Señor, te alabo. Señor, yo quiero experimentarte como tal. Yo quiero ser limitado en esta situación. Señor, me abra a ti. Y puede que hasta el deseo de ir allá se convierta en un Señor, te alabo. Gracias por limitar. Señor, gracias por restringir. Y nada, por causa del tiempo, solo quiero tocar un punto más y me perdonan. Vamos a leer este punto. Ok, vamos a leer todos esos versículos que están allí, de este punto B. Bien. Ok. Filipenses 8:3. Hermanos y hermanas. Bien. Filipenses 8:3. Aún estimo todas las cosas. El conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Cristo. Hermanas. Gálatas 1. Hermanas. Gálatas 1:15 al 17. Hermanos. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Quizás por causa del tiempo de hoy, en estos siguientes versículos, allí habla de diferentes aspectos de Cristo. Él es la porción de los santos, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él se conservan unidas. Él es inescrutablemente así. Amén. Miramos en Efesios 3:4, dice, ¿cómo lo obtenemos? Leyendo. ¿Cómo obtenemos revelación? Leyendo. Bien. Ok, un punto y después quiero leer varios puntos aquí. Bueno, déjeme leer estos puntos. Son como 8 puntos. Solo los voy a leer. Y tú sabes, yo incluso me siento bien por... Solo los voy a leer, en realidad. Dice, Dios necesita, no se preocupen, Miguel arregla eso. Dios necesita vencedores que luchen por ir en pos de Cristo para ganar a Cristo. Pablo era una persona que luchaba por ir en pos de Cristo para ganar a Cristo. Muy pocos cristianos hoy en día, incluyendo a nosotros, no somos como Pablo. Quizás seamos cristianos buscadores, pero es posible que vayamos en pos de Cristo solo hasta cierto punto. Pues nos contestamos con una vida de iglesia rutinaria y un servicio rutinario para Cristo. Seguir tal rutina no nos permite esforzarnos para ganar a Cristo.
Incluso entre los cristianos devotos es difícil encontrar algunos que van en pos de Cristo para ganar. O sea, Señor, produce esto en mí. Señor, produce esto en cada uno de nosotros. Esperamos que muchos entre nosotros le hagan un favor a Cristo respondiendo al llamado que Él hace. Es como que el Señor, yo siento que por lo menos a mí, tú necesitas ganar a Cristo. Otro punto, el apóstol Pablo, y con esto termino, me perdonan, dice, después de que habla de ganar a Cristo, continúa y dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo, la justicia procedente de Dios basada en la fe. Y es interesante, la meta del apóstol Pablo es ser hallado en Cristo. Pero para ser hallado en Cristo, el apóstol Pablo no podía tener su propia justicia. ¿Saben? En resumidas cuentas, cada uno tiene su propia justicia, ¿entiendes? Y uno se junta con aquellos que parean su propia justicia, ¿verdad? Y por ejemplo, el Señor los pone a servir juntos. Uno es rápido, el otro es lento. Y el rápido murmura contra el lento y el lento murmura contra el rápido. Y en cierto sentido, viene el Señor y uno se da cuenta, ni Él está en Cristo, hallado en Cristo, ni yo soy hallado en Cristo, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo quería ser hallado en Cristo. Y para él ser hallado en Cristo, tenía que ver a un lado su justicia y tomar la justicia de Cristo. Eso es interesante. Este punto es precioso, pero por causa del tiempo, ¿saben? Cuando nosotros tenemos nuestra propia justicia, es como si tuviéramos un gran círculo así. Y ahí solo pueden entrar algunos. Tú entras, tú entras, tú entras, tú entras. Tú entras, pero no va a durar mucho. Tú no. ¿Entiendes? En principio es así. Y al nosotros tener nuestra propia justicia, el efecto que tiene eso es, por un lado, no somos hallados en Cristo. Por otro lado, perdemos ahí había un versículo que hablaba de la porción de los santos. Cada uno de ustedes tiene una porción de Cristo que nadie tiene. Y él tiene una porción de Cristo que yo no tengo. Si yo quiero disfrutar de esa porción, yo necesito a Neyel. Nadie puede darme la porción de Cristo que tiene Neyel solo, si Neyel la disfruta, la experimenta. Ahora bien, al yo tener mi propia justicia, los dejo a más de un 80% de ustedes fuera del círculo. Eso significa, uno, no soy hallado en Cristo porque tengo mi propia justicia. No solo no soy hallado en Cristo, pierdo la porción de Cristo de todos los que se quedaron. Entonces uno se da cuenta, Señor, yo necesito más revelación. Amén. Yo necesito más revelación para estimar las cosas como pérdida, todas estas cosas, Señor, lo que impida que yo te gane, Señor, échalo a un lado. Yo quiero ganarte a ti, para vivirte a ti y ser hallado en ti. Amén. Nada, hermanos, discúlpenme, pero nada, oremos de dos en dos. Amén. Pueden más adelante continuar leyendo el bosquejo. Amén.